Kaixo, Arratsaldeon. Buenas tardes a todas y todos, gracias por venir. Yo creo que es interesante que vayamos empezando el acto porque va a ser un acto con mucho contenido y entonces además la intención es que sea participativo, así que vamos al lío. Bueno, eso, primero gracias por venir a todas y a todos y a nuestros ponentes, a Juan y a Luis. Yo soy Noemí, integrante de la plataforma de Bardenas Libres que convoca este acto con la intención de que sea un espacio de reflexión colectiva a partir de la localización de la situación del polígono de tiro de Bardenas aquí en medio de esta situación geopolítica que estamos viviendo actualmente, ¿no? Bueno, nos basamos en la denuncia que venimos manteniendo desde que creamos la plataforma, que está estructurada en torno a un manifiesto que firmamos unas 80 organizaciones y colectivos, tanto de Nafarroa, de Aragón y otros territorios. Las guerras comienzan aquí se entrenan y aquí creemos también que podemos empezar a pararlas, ¿no? Recordar la complicidad que supone el contrato firmado por la Comunidad de Bardenas con el Ministerio de Defensa, que es lo que permite que se ensayen las guerras aquí. Y bueno, pues para indagar en el tema, investigar y sacar conclusiones entre todas, hemos invitado a dos ponentes de lujo que proceden de ámbitos de vida y de lucha muy diferentes. Por un lado tenemos a Juan Carlos Roig, que es compañero también de la Asamblea Bardenas Libres, es abogado, activista antimilitarista, arquitecto de la defensa jurídica de la campaña de insumisión, colaborador del grupo antimilitarista Tortuga y de Alternativas No Violentas. Durante 2 décadas, ¿no? Más de 2 décadas estuviste formando parte del colectivo Utopía Contagiosa, que formó parte, que participó y aportaron muchísimo a la Asamblea, a la plataforma de Bardenas Libres, especializados en el control de lo militar y en el asesoramiento de resistencias no violentas. La labor del grupo de Utopía consistía en desarrollar ideas para formular propuestas para la transición del modelo actual del militarismo actual a otro modelo de defensa alternativo no violento. Bueno, el trabajo de investigación que realizaron y de denuncia por parte de Utopía Contagiosa sirvió para la publicación del libro Política no violenta y lucha social y diferentes artículos y distintas publicaciones antimilitaristas en publicaciones antimilitaristas y pacifistas. A lo largo de todos estos años han realizado numerosos informes de análisis críticos y llegaron a sacar a la luz partidas ocultas del gasto militar que se ocultaban en diferentes ministerios, como el de Sanidad, el de Medio Ambiente o el de Educación. Y a través también de organismos autónomos militares, pues a través de un trabajo muy meticuloso de análisis de los presupuestos generales del Estado. Por otro lado, también hemos invitado a Luis Gonzalo Segura, que es escritor, es exteniente del Ejército Español, geógrafo de formación. Mientras estaba en el Ejército en el año 2014 decidió dar un paso al frente y denunciar todo aquello que estaba sucediendo en el mundo militar y que resultaba desconocido para la mayor parte de la sociedad. Acosos, abusos, privilegios anacrónicos, casos de corrupción, la naturaleza franquista del propio ejército. Todas estas denuncias que realizaba en su primer libro pues le provocaron casi 5 meses de encierro en un centro disciplinario. Se declaró en huelga de hambre 22 días hasta que fue expulsado de las Fuerzas Armadas y actualmente pues, también vive una campaña de desprestigio y una carrera jurídica importante que mantiene contra el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa. Ha sido denunciado por la Guardia Civil, por la anterior ministra de Defensa Dolores de Cospedal, por la actual Margarita Robles, sin que ninguna de estas denuncias haya prosperado y todas ellas motivadas por expresar públicamente su opinión y denunciar las malas prácticas dentro del Ejército
o los altos niveles de suicidio en la Guardia Civil. Bueno, así que sin más, Luis ha traído sus libros, que si estaría bien también, pues se está ayudando a financiar toda esta campaña de desprestigio que le está suponiendo un desgaste económico importante, aparte del trabajo de investigación que está haciendo, seguro que nos aporta muchísima información. Y bueno, pues actualmente también tienes un blog. Sí. Bueno, como vas a tener ahora un ratillo para hablar, igual te dejo que hables tú de tu libro. Yo me voy a callar, me voy a dedicar a gestionar los tiempos. Después de que ellos planteen sus intervenciones, vamos a plantear una serie de preguntas que están elaboradas desde la Asamblea y al final dejaremos un tiempo para que desde el público elaboréis si tenéis preguntas para hacer. Así que sin más, le dejo paso a Juan. Pues buenas tardes, y yo voy a intentar explicar un poco qué pinta el polígono de Bárdenas, polígono de tiro del Ejército del Aire de Bárdenas, en el contexto de la defensa española y en el contexto de la OTAN. Voy a intentar explicar esto, ¿no? Primero, esto lo sabréis seguramente mejor que yo, ¿qué es el polígono? Pues el polígono es el único campo de entrenamiento que tiene el Ejército del Aire en el Estado español. Pretendió tener otros en otros sitios, pero las luchas sociales lo impidieron. En Cabañeros, por ejemplo, os acordáis, porque querían sustituir este de aquí. Junto con el aeródromo de Ablitas, que está, bueno, yo cuando vengo para acá lo veo. Una vez estuve incluso allí viendo cómo aterrizaba una 400 de estos, que parecía que no se movía en el aire, esa cosa tan grande, ¿no? Yo me quedé, joder, pensaba que no iba a caber en la pista, pero sí cabe. Y forman parte del acuartelamiento que se llama acuartelamiento aéreo de Bárdenas. Y está integrado dentro del sistema de dispositivos que tiene la segunda base más grande de la OTAN, no es de la OTAN, pero de los ejércitos de la OTAN en Europa, que es la base de Zaragoza, la base de San Gregorio, ¿vale? Todo este complejo antes formaba parte de la base militar de Estados Unidos, una de las bases que tenía en España, y desde que se largaron, pues forma parte de la base española. Lleva, por tanto, más de 70 años en funcionamiento y aquí entrenan varios tipos de ejércitos. Además del nuestro, los tres ejércitos. El ejército de tierra, que, por si no lo sabéis, también tiene helicópteros. El ejército del aire, que lógicamente entrena con sus aviones, sus helicópteros y tal. Y la marina, la armada, que se supone que no tendrían que tener, pero tienen también helicópteros y aviones Harrier, ¿no? Bueno, ahora los Harrier los quieren sustituir por uno más caro que tiene varias características. Uno es que es el más caro del mundo. Una vez que nos convenzan de que hay que comprar ese, nos dirán, pero para tener este avión hay que tener unos cascos especiales que cada casco vale 6 millones de euros. Lo que lleve dentro el casco, a saber, para valer eso. Pero claro, cada piloto su casco, que habrá que calibrar según la cabeza del individuo, me imagino. Los muy cabezones, casco más grande, los cabezas chicas, casco más pequeño. No acaba de todo, porque para la guerra electrónica hace falta tener otro sistema que nos venderán luego como una novedad, porque ya que nos hemos gastado cerca de 1.000 millones en los aviones y otros tantos en los cascos, joder, hay que comprar el sistema, que si no, eso si no tiene un sistema de control externo no funciona tampoco, ¿vale? Y así, en lo que se llama la política del ya que hemos hecho esto, tenemos que hacer esto otro, nos colarán cerca de 3.000 millones de euros. Bueno, da lo mismo. Hay muchos ejércitos aliados de España que vienen a entrenar aquí, o también ejércitos de la OTAN que vienen a entrenar aquí. Yo he puesto aquí varias veces en que ha sido utilizado con carácter previo a las intervenciones militares de la OTAN. Se utilizó en la Guerra del Golfo, se utilizó antes de ir a Libia,
esta base para entrenar a la gente que iba para allá. No fuera que dispararan a los suyos en vez de a los otros. Se utilizó en los Balcanes, se utilizó en Irak. Y según palabras del coronel jefe de la base, que le sacaron en un periódico de aquí, yo la saco de ahí, también en Afganistán, en Kosovo, en Líbano, en Chad, y dice el tío, y en tantos otros países, jódete. Es decir, la base se utiliza para entrenar ejércitos antes de hacer la guerra. Y aquí introduzco otra cosa. La guerra no es una cosa que pasa como las setas, llueve, pum, una guerra. Coño, ha habido una guerra. No. La guerra se planifica y tiene un ciclo. Tiene un antes, donde se prepara. Para eso tenemos gasto militar, tenemos ejércitos, tenemos su logística, su entrenamiento, la utilización de polígonos, en fin, todo eso que sabéis. Después de prepararse se planifica y se hace, y después viene la posguerra, que suele ser un periodo interguerras y una preparación de la nueva guerra. La guerra es cíclica, ocurre siempre, está planificada siempre. Bien, la base de Bárdenas tiene un blindaje jurídico. Es decir, si la lucha popular pusiera en una situación crítica al Estado para deshacerse de la base, da la puñetera casualidad de que no puede. No puede jurídicamente, salvo que cambiemos las leyes, pero no puede. Porque el convenio, que se viene renovando desde el 2008, tiene una cláusula que se llama de tácita reconducción. Es decir, que si el ejército no quiere romper el convenio, sigue en pie, diga lo que diga, quien lo diga. Esto es una cosa muy característica de la política de defensa en España y en otros países. La gente no tiene mayoría de edad ni pinta nada. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, y además sin transparencia. Para montar este montaje jurídico, cuando se fueron los americanos, hicieron dos cosas. Primero constituyeron un ente, que es esa entidad de congozantes, que el nombre ya se les trae, para poder conveniar con este ente la cesión de la base a la que previamente, de una manera que no se sabe muy bien cómo, habían escriturado a nombre de este ente. Es de loco, porque el ente no existía, pero tenía escriturado a su nombre. Luego lo constituyen y luego convenian con el ente. Así evitan que la gente pudiera opinar. Hay una persona jurídica dueña del terreno que les cede, ¿vale? Y hay un momento en que el gobierno de Navarra pretende cambiar las cosas, y entonces le da un estatus jurídico a todo el terreno de las Bárdenas Reales, no solo a la base, a todo, con una protección ambiental. Y entonces se crea un conflicto de competencias que resuelve el Tribunal Constitucional en el año 2012, me parece que es. ¿Cómo lo resuelve? Diciendo, bueno, en principio no es incompatible los fines ambientales con tener esto como si fuera un donus en el centro, una base de tiro, porque el interés de la defensa es prioritario sobre cualquier otro. Y los demás se tienen que hacer compatibles, así de fácil. El ejército, desde tiempos de Franco, y por cierto con una ley de aquellos tiempos, suele declarar zonas de interés de la defensa los sitios que quiere convertir en hacer lo que les dé la gana. Y cuando son zonas de interés de la defensa, condicionan los usos, aunque el terreno no sea suyo y sea del pueblo. Pero si tú quieres plantar nabos y no le parece bien al que da las autorizaciones, no plantan nabos. Si quieres caminar y no le da la gana al que da las autorizaciones, no se camina por ahí, porque es zona de interés de la defensa. En esta zona de interés de la defensa tenéis algunas aves, el ave toro y alguna otra que son de especial protección, salvo cuando tiran pepinos, que entonces no pasa nada. Puede estar anidando el bicho que es inmune al ruido y además no le pasa nada. O sea, que funciona así de bien. Vale. ¿Qué importancia tiene para el ejército español? Bueno, mira, yo os pongo ahí, hay un enlace. Ese enlace es a un texto que yo hice y que es de descarga gratuita.
explicando las características del militarismo, que yo ahora voy a intentar explicar también. Por cierto, tenía una segunda parte de cómo trabajar para luchar contra el militarismo, para la desmilitarización. Pero bueno, características. La primera, nuestro ejército es gigante. Tiene, en la última declaración que han hecho este año, 137.600 no sé cuántos efectivos. La ley decía que 121 era el tope, pero tienen más. ¿Por qué? Porque sí. Además, estos efectivos están, bueno, lo iremos viendo luego, es gigante. Tenemos un militar por cada, me parece que son 180 ciudadanos. No os quiero decir cuántos médicos tenemos por cada 180 ciudadanos, menos de uno, o cuántos, no sé, cualquier otra cosa que se os ocurra, que no sean ni militares, ni guardias civiles, ni policía, ¿vale? La segunda característica, nuestro ejército es intervencionista. Desde Felipe González hasta hoy, lo veremos luego después, llevamos 101 operaciones en el exterior, militares. 18.000 millones de euros gastadas en hacer la paz, por el mundo entero. Y ya veis cómo va la paz de bien, gracias a nuestra colaboración. Otra característica, tenemos un gasto militar que es insostenible, no se sostiene, porque para mantener un ejército gigante que no necesitamos hay que gastar más de lo que somos capaces de generar, y que además de ser insostenible, precisamente por su insostenibilidad, genera deuda. Tenemos dos tipos de deuda militar. Una por compras de armas, que dijo un secretario de Estado de Defensa que no necesitamos para nada, porque son armas que llaman de proyección. Proyección quiere decir mandarla al lejos. Eso antes se llamaba invasión, pero ahora le llaman monoproyección. Las proyectamos en Afganistán, por ejemplo, que no se nos ha perdido nada. Bien, pues hacer ese ejército gigante con armas innecesarias y además intervencionista nos cuesta más de lo que el Estado es capaz de recaudar, y cada año arrastra deuda. Deuda que hay que pagar después. Pero además, por comprar esas armas, los programas especiales de armamentos, se genera otra deuda. Ahora tenemos una deuda de cerca de 36.000 millones de euros, pero esto siempre con lo militar tiene como siempre un pero. Es como las matruscas estas rusas, que vas quitando capas y aparece otra y otra y otra y así siempre, ¿no? Tiene el pero de que esta deuda ya la han comprometido de aquí hasta el año 2035 en otros 15.000 millones. 36 más 15 salen muchos millones. Un rescate. Lo que nos costó rescatar a la banca. Pues ahora vamos a rescatar a Navantia, a la industria militar aeronáutica, que por cierto tiene participación española, del Estado. Vamos a rescatar a Indra y a todos estos señores de la guerra. Opacidad, secretismo, todo esto ocurre por debajo de la mesa. No somos partícipes. ¿Os han preguntado alguna vez qué queréis defender? ¿O qué os parece? ¿No? Pues claro que no, porque no se pregunta. El presidente de gobierno, cada vez que sale un presidente de gobierno, nada más salir, hace una directiva de la defensa, que ahí es donde define los objetivos. Se va a defender esto, tal, son las cosas. Cuando se hace una política de otras cosas, por ejemplo, una política educativa, hay debate, se llama asociaciones, de tipo, en fin, que hay debate. Aquí no hay debate, aquí se reúne una cosa que tienen, un Consejo de la Defensa Nacional compuesta por militares, definen de una forma cíclica, tienen una serie de momentos cada 2 años de definir qué hay que defender y tal, por su cuenta y riesgo, lo firma el presidente y dice, esto es lo que se va a hacer, chavales. Por cierto, para ser tan especializado, tú luego te lees el documento y dices, esto lo hago yo en mi casa también, pero mejor. Y por cierto, si te lees la directiva de defensa que tiene la OTAN, dices, joder, pero si es la copia de la OTAN, pero lo que pasa es que no viene en inglés. Bien, sostenemos un complejo militar industrial
brutal. Somos los séptimos exportadores del mundo. ¿Cuándo España ha sido séptimo exportador de algo del mundo que no sea esto? Bueno, futbolistas sí hemos exportado. El aceite de oliva, ¿no? Aceite de oliva, efectivamente, se lo exportamos a los italianos y nosotros del que tomamos es del que compramos a los turcos. Está bien. Y militares, exportamos militares a trochimoche. No hay guerra donde no estén. Es más, últimamente están hasta en la sopa. Durante la pandemia había 2 militares por persona por la calle. Claro, estábamos confinados y alguien nos tendría que vigilar, ¿no? Me queda poco, 5 minutos. Pues bueno, pues poco más voy a decir. Nuestro ejército se enfoca cada vez más a la securitización. Todos los problemas que hay, ambientales, del tipo que sea, da igual, se enfocan desde una óptica militar. Hay una militarización civil brutal, cada vez mayor. Ahora todos estamos de acuerdo de que la guerra es lo mejor que se puede hacer, guay. Hay que dar armas, todas que haga falta, para que se masacren, sí, hombre. Y de paso para vender el catálogo que tenemos, que vende bien. Y bueno, y estas son las características de nuestro sistema militar. Tiene otra importante. De casi todo lo que vosotros penséis que tiene que tener algo lo civil, hospitales, sanidad, servicios sociales, farmacia, catedrales, lo que sea, ellos tienen una en paralelo, para ellos solo. Son un Estado dentro del Estado. De hecho, tienen hasta justicia propia. No la del común de los mortales, por favor, no se vayan a contagiar. Esto es para lo que vale nuestra defensa. Y esta defensa, que tiene una doctrina llamada de fronteras de seguridad avanzada, ¿esto qué quiere decir? Pues que donde se defiende España es en el Sahel. ¿Sí? Nuestra frontera de seguridad avanzada, él es geógrafo. Pero vamos, yo creo que la frontera no queda por el Sahel. Pues ahí es donde nos defendemos, señores. Espionaje, ejércitos interviniendo en guerras que hay allí. Es nuestra frontera de seguridad avanzada. Nuestra seguridad se defiende en el Sahel. ¿Vale? Pues estas son las características de nuestro ejército. ¿Qué papel tiene el campo de tiro de Bárdenas para esta situación? Campo de entrenamiento de nuestro ejército y de los vecinos. En el 2015 se hicieron, no voy a seguir con la presentación porque no hay tiempo, aquí unas maniobras en España, Trident Juncture 2015. ¿Para qué era esto? Para enseñar la guerra híbrida. Joder, ¿qué es eso? La guerra híbrida es la guerra por medios convencionales más hacer la guerra por todos los demás medios, desde la manipulación hasta, bueno, pues contra combatientes que no son un ejército que se te pone enfrente y lo uperizas, sino que se emboscan, todo tipo de cosas. Eso entrenaba, operaciones especiales. En el 2017, Trident Juncture se hizo en Lituania. En el 2018 se hizo en Polonia. En el 2020 Estados Unidos se hizo otras operaciones Trident propias, no las Trident Juncture de la OTAN, en Ucrania. En el 2021 las hemos hecho en Noruega. ¿No les suena algo esto? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Juan Carlos, me parece que haces un trabajo excelente y bueno, es una fuente muy importante de la que luego nos nutrimos muchos, ¿no? Bueno, es complicado en 20 minutos nada más, y además estoy vigilado, con lo cual no tengo mucho margen, hacer una exposición sobre la OTAN, ¿no? Especialmente, y antes lo comentábamos, uno de los grandes problemas es dónde empezamos, dónde cogemos la OTAN, ¿no? Empezamos históricamente desde el principio, seguimos hasta ahora. Bien, lo primero que os tengo que decir, la primera aclaración que os tengo que hacer es que la OTAN obviamente es una organización militar. Sé que algunos de vosotros diréis, bueno, es obvio. Bien, no es tan obvio, fijaros.
Voy a leer un artículo que os recomiendo que leáis. Ha salido en el diario.es esta mañana. El diario.es, bueno, es el PSOE.es y demás, pero no es ni mucho menos lo peor que se puede leer en España. Bien, el artículo es de María Ramírez y se llama Many Sides, Many Sides. Bien, en un momento dado me parece muy interesante porque es una lógica que se está siguiendo aquí. Bien, y dice, y no, tampoco hay una guerra entre Rusia y la OTAN. Y abre un guión, no sé por qué ha puesto un guión, porque ese tipo de guiones no se usan, pero bueno, que es una organización defensiva. Ya está, se queda tan tranquila. La OTAN, que es una organización defensiva. Sigue, algo absurda y la mayor parte del tiempo bastante irrelevante, que está atemorizada con meterse en una guerra y lo único que ha hecho desde hace 14 años es congelar la petición de entrada en 2008 de Ucrania en la organización. Y después dice, ni tampoco entre Rusia y Estados Unidos, cuyo presidente está en mínimos históricos de popularidad entre una población que no quiere guerras en el exterior. Los americanos no quieren guerras en el exterior. Era el que se oponía a cualquier intervención militar cuando estaba en la administración Obama y también el que pedía que bombardearan Belgrado. Esa parte se le ha olvidado un poquito, pero bueno. Y no se atreve a mandar aviones polacos para que Rusia no decida que eso es una entrada oficial en el conflicto. Bien, esto es el diario.es. Esto es hoy. La OTAN es una organización defensiva, si acaso algo absurda. Pero bueno, tampoco nos vamos a preguntar porque esa absurda sigue existiendo. Bien, y este es el nivel. Os voy a dar el segundo nivel para que veáis el nivel de España, ¿no? Uno es el nivel de este documento de ayer, me parece muy simpático, y así descendimos un poco antes de empezar a explicar lo que es la OTAN. El GEMAC, perdón, a ver si es que no lo encuentro yo. Es que el GEMAC le sigo yo bastante. Bueno, el GEMAC dijo hace 2 días que Rusia había perdido la guerra. Bueno, que había fracasado operativamente y que había perdido la guerra. Bien, el GEMAC es un almirante que fue encargado de un rescate hace escasamente 3 años en La Manga, porque se cayó uno de los aviones españoles que se están cayendo constantemente y están muriendo nuestros pilotos. En eso nos gastamos el dinero. Y el tipo, el comandante del barco, encalló el cazaminas en La Manga del Mar Menor. O sea, no es que lo encallara en un lugar muy complejo y bajo unas condiciones terribles. No, no, encalló un cazaminas. Justo poco después fuimos hasta Lampedusa para recoger a unos migrantes. En lugar de recogerlos mediante aviones, que es lo que se suele hacer, dijimos vamos a lucirnos y vamos a llevar un buque nuevo, porque es muy nuevo, es muy guay y tenemos que sacar pecho. Bien, cuando llegaron al puerto, el buque no entraba en el puerto, así que no pudieron recoger a los migrantes y se tuvieron que ir. Bien, pues este tipo hoy es el GEMAC en España y es el que habla de la falta de previsión de Rusia en la invasión de Ucrania y demás. Más allá de que pueda tener razón o no, nos muestra el nivel de la cúpula militar, el nivel de la cúpula militar española, el nivel de los medios de comunicación españoles. A ver, la OTAN es el aparato militar de Estados Unidos, es evidente. Si nosotros pensamos sencillamente por bloques, y creo que esto es algo elemental, y nos dicen, no, Estados Unidos es nuestro aliado, la OTAN es una organización para defendernos. Bien, Rusia y China son aliados, ¿no? Sí. ¿Cuántas bases chinas hay en Rusia y cuántas bases rusas hay en China? Porque, que yo sepa, a ninguno de esos países se le ocurriría permitir que el otro le pusiera bases militares en su territorio. Y pregunto, ¿cuántas bases militares europeas hay en Estados Unidos? Porque si somos tan aliados y nos ayudamos,
¿Por qué no ayudamos nosotros también a los norteamericanos y ponemos bases en Estados Unidos? No veo yo el problema. Bien, absurda. Bueno, es absurda, claro que es absurda la existencia de la OTAN, pero no es absurda para Estados Unidos. Fijaros, en Europa hay 1,4 millones de militares. 1,4 millones de militares. Gastamos en defensa 200.000 millones de euros al año. 200.000 millones de euros al año. ¿Qué significa esto? Que gastamos 4 veces más que Rusia y que tenemos unos 500.000 militares más que Rusia. Entonces necesitamos a la OTAN para que nos defienda de Rusia. Y la pregunta es, ¿para qué necesitamos que una organización nos defienda de un país que gasta 4 veces menos en armamento y que tiene casi la mitad de militares menos que los que tenemos nosotros en Europa? Es un auténtico disparate. Y aún así nos están diciendo que tenemos que duplicar el gasto militar para gastar más. La OTAN es el aparato militar norteamericano para controlar Europa y además es un aparato militar que permite la extracción de nuestros recursos, la extracción de nuestros capitales. ¿Cómo? Con el presupuesto militar. Nos están diciendo que nuestro presupuesto militar es insuficiente, que tenemos que gastar más, que tenemos que gastar más. ¿Y por qué tenemos que gastar más? Porque tenemos que mover esa industria militar de la que, por cierto, Estados Unidos es el número 1, el líder mundial en exportación de armas. Ese es el sentido que tiene la OTAN. La OTAN no tiene ningún sentido ni tiene ninguna función para defendernos de Rusia porque sencillamente Rusia no tiene capacidad, y lo estamos viendo en Ucrania, no tiene capacidad para agredir a Europa. Ya no estoy diciendo que tenga voluntad o no tenga voluntad, que por supuesto que tampoco la tiene. Es que no tiene capacidad. Fijaros, cuando se produce la invasión el día 24 de febrero, en el diario El País, en el diario El Mundo, y lo podéis leer, se dio voz a diferentes personajes que decían, primero, que Putin era Hitler, segundo, que Putin estaba loco, y tercero, que Rusia tenía como objetivo recuperar todas las antiguas repúblicas socialistas hasta llegar a Alemania, incluida Alemania, el objetivo de... Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo un país con el Producto Interior Bruto de España, con 500.000 militares menos que Europa, con 4 veces menos presupuesto militar, puede acometer semejante operación militar? Es una auténtica barbaridad. Es como decir que yo voy a ir a las siguientes Olimpiadas y voy a ganar los 100 metros lisos. Pues que un periódico serio diga esto es una auténtica barbaridad. Y así nos están alimentando y así nos están engañando. Hablamos de guerra híbrida. En esta guerra híbrida, nosotros, los ciudadanos, somos munición. En esta guerra híbrida, los ciudadanos somos munición. Ellos nos engañan para alimentar el conflicto. Yo siempre digo lo mismo, Rusia no tiene razón. Rusia no tiene razón, no puede tener razón en una invasión, pero tiene muchas razones para esa invasión. Y las razones no nos las están explicando. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque si nos explican las razones que han llevado a Rusia a invadir Ucrania, a lo mejor más de uno comprendería que la OTAN no solo es un disparate en términos presupuestarios, sino que es absolutamente innecesaria. Es absurda. Es completamente absurda. Pero es completamente absurda para nosotros. Para Estados Unidos no es en absoluto absurda. Porque además os preguntaréis, ¿cómo es posible que en Europa tengamos 100.000 militares más que los norteamericanos? 100.000 militares más que los norteamericanos. Y no tengamos política exterior y no tengamos un ejército común. Porque si Europa tuviera un ejército común, necesitaría gastar mucho menos de lo que gastamos. Nos bastaría con tener muchos menos militares de los que tenemos y evidentemente tendríamos mucho más peso y mucho más voz en el concierto mundial, más allá del tema de la defensa en el Sahel, que es una barbaridad. Y ojo al Sahel, porque es, a día de hoy, África es un espacio de confrontación geopolítico y el Sahel mucho más. En los siguientes meses que no años, por supuesto años, los siguientes meses lo vamos a ir comprobando. El Sahel es a día de hoy una zona de objeto de interés por parte de todas las potencias geopolíticas. Bien, enseguida pasamos al turno de preguntas, no sé cómo voy,
Pero lo que me interesa que comprendáis es que la OTAN no solo es una organización criminal, por supuesto, sino que es un aparato militar de un país, Estados Unidos, que ejerce como imperio. Y nosotros somos un ente absolutamente sometido a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Ahí lo vemos en Marruecos, lo hemos visto perfectamente, como a España le han dicho que ceda la cuestión saharaui y cede sin problema. Pero fijaros, hablando de gasto militar, en diciembre pasado, no sé si lo recordáis, España compró 20 Eurofighters y modernizó el resto de la flota. Aquella broma nos salió por 4.500 millones de euros, 4.350 millones de euros, porque teníamos que defender el espacio aéreo de Marruecos. Eso fue hace 4 meses. Hace 4 meses teníamos que comprar unos Eurofighters para defender el espacio aéreo de Marruecos. Y ahora estamos sentados con el marroquí y le hemos regalado a los saharauis. Es todo un disparate, es toda una pantomima. Nos están permanentemente engañando para generar conflicto. ¿Qué es lo que desea esa organización pacífica que es la OTAN? ¿Cuál es el mayor sueño de esa organización pacífica que es la OTAN? Que en Ucrania haya un conflicto indefinido durante 5 años, 10 años, 15 años, el máximo posible. ¿Para qué? Para desgastar a Rusia. Ucrania no es nada más que un movimiento geopolítico que se produce en un contexto muchísimo más amplio. Es como si nos pretendieran contar la historia de la guerra de Vietnam o de la guerra de Corea sin explicarnos que todo eso forma parte de la Guerra Fría. Y así vivimos, en un sistema absolutamente engañado. Desgraciadamente tenemos unos medios de comunicación que nos desinforman hasta tal punto que no nos están contando el contexto. Y el contexto de la guerra de Ucrania es muchísimo más amplio que el que nos vienen a decir. Cuando nos hablan del imperialismo o el expansionismo de Rusia, obviamente todo el mundo, todos los países funcionan con una lógica absolutamente egoísta, con lo cual todos los países tienen ansia imperialista y expansionista. Todos los países, si fuera por ellos, se expandirían. España, si pudiera, pasa que no puede, tomaría el Sahel y empezarían a meter carros de combate y todo lo que pudiera en el norte de África y se haría con todo África y se pudiera con el resto de Europa. Y esa lógica la emplearía cualquier país. Pero decir que Rusia tiene un ánimo expansionista e imperialista cuando hay a día de hoy más de 100.000 militares norteamericanos en Europa es un auténtico disparate. Rusia ha realizado una intervención militar que es obviamente contra el derecho, va contra el derecho internacional, es un crimen, no me cabe la menor duda. En Rusia se están produciendo crímenes de guerra y hay que denunciarlo, eso por supuesto, pero la acción en términos geopolíticos de Rusia en Ucrania no es una acción ofensiva, es una acción defensiva. Todas las actuaciones en términos geopolíticos que ha realizado Rusia en los últimos 20 años son defensivas. Es decir, Rusia no ha cogido y ha dicho pues voy a invadir Alemania, no se ha pasado por la cabeza, no ha pretendido invadir un país que esté fuera de sus fronteras. Si nos fijamos, todas las actuaciones de Rusia se circunscriben a su frontera. ¿Podemos hablar de esta forma de un término expansionista? Yo lo dudo. Si existiera la OTAN, ¿tendríamos el conflicto que estamos teniendo a día de hoy con Rusia? Yo lo dudo. Si hubiera una asociación de defensa paneuropea, ¿tendríamos el problema que tenemos con Rusia? Pues yo lo dudo mucho. Y estas preguntas no nos las estamos haciendo. Este debate no existe en los medios de comunicación. Y es algo absolutamente obsceno que esto suceda. Es algo absolutamente obsceno que una periodista del diario.es, y es el diario.es, imaginar todo lo que hay más a su derecha, nos diga que la OTAN es una organización defensiva. La OTAN es una organización militar y es una organización imperialista y es una organización expansiva. Otra cuestión es que utilice fórmulas modernas de expansión. Hemos hablado de la guerra híbrida. ¿Qué es la guerra híbrida? La guerra híbrida es emprender la guerra por acciones diferentes a las tradicionalmente militares. Es decir, lo que Rusia está haciendo en Ucrania es una guerra convencional.
no solo convencional, porque también tiene elementos claros de guerra híbrida, pero es una guerra convencional. Lo que la OTAN está realizando y llevamos realizando durante 20 años con Rusia es guerra híbrida. Es decir, estamos en una confrontación de guerra híbrida que no nos están contando lo que está sucediendo, que no nos están contando esa parte de la información. Fijaros, el movimiento de Estados Unidos en Ucrania es un movimiento absolutamente ganador en términos geopolíticos. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, Ucrania la invito a entrar en la OTAN, por supuesto, genero inestabilidad en ese país. A mí, como Estados Unidos, los ucranianos me importan un pimiento. Si mueren medio millón de ucranianos, mueren medio millón de ucranianos, y si mueren 3 millones, mueren 3 millones. Es decir, a Estados Unidos le importa lo mismo los ucranianos que le importaban los vietnamitas o que le importaban los coreanos. Es decir, esto es una cuestión de geopolítica. Les importa un pimiento el que Ucrania esté en guerra, porque la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué estamos en guerra? Nadie se realiza esta pregunta. ¿Por qué estamos en guerra? ¿Por qué hay una guerra en Ucrania? ¿Por la neutralidad militar de Ucrania estamos en guerra? ¿Por la neutralidad militar? ¿De verdad estamos en guerra por la neutralidad militar de Ucrania? Es una auténtica barbaridad. La neutralidad militar de Ucrania no merece una guerra. Incluso la integridad territorial de Ucrania no merece una guerra. Es decir, esto había que haberlo parado hace mucho. Se podía haber dotado al Donbass de una autonomía que no se le ha dotado, de unas condiciones que no se le han dotado. Y desde luego, obviamente, el que la OTAN renunciara a la incorporación de Ucrania, creo que era lo más básico. Muchas veces se dice que Putin es Hitler. Bien, a Putin no se le ha dado la oportunidad de ser Hitler. Si nosotros hubiéramos eliminado la OTAN, y eso no quiere decir que nos sometamos a Rusia, eso no quiere decir que estemos desnudos ante Rusia, eso quiere decir que tenemos capacidad suficiente militar para organizarnos por nosotros mismos. Si nosotros hubiéramos eliminado la OTAN y nos hubiéramos organizado a nivel europeo en una estructura de defensa y Rusia nos hubiera atacado, podríamos todavía decir que Putin es Hitler y que Rusia pretende hacer lo mismo que Alemania, aunque es un auténtico disparate. Pero lo que no se puede hacer es expandir como se ha expandido la OTAN hasta las puertas de Rusia y pretender que Rusia no haga nada. Fijaros, nos hablan de nuestra seguridad. Nuestra seguridad en el Sahel para nosotros es clave. Para nuestra seguridad nacional de España es clave el Sahel. Esto lo ha dicho Gemat hace 3 días. Es clave el Sahel. Coged un mapa y mirad a cuántos kilómetros está el Sahel. Bien, si para nosotros es clave el Sahel, imaginad cómo de elemental y de clave y de esencial es Ucrania para Rusia. Y lo que ha pedido Ucrania es, oiga, no quiero que haya militares, no quiero que haya bases militares y no quiero que haya misiles en Ucrania, porque esa organización defensiva que decía esta periodista, si Ucrania entra en la OTAN, y no es el único objetivo, porque también ha habido desestabilizaciones en Bielorrusia para que también entrara en la Unión Europea y entrara en la OTAN, lo que haría Estados Unidos al día siguiente es lo que ha hecho en otros países como Rumanía y como Polonia, es colocar bases militares, colocar militares y colocar misiles. Más allá de que esto rompe con una cuestión esencial, que es la destrucción mutua, es decir, ya no existiría ese elemento clave de destrucción mutua que existía durante la Guerra Fría. Este es un elemento clave que surge en la Guerra Fría porque es lo que al final termina evitando esa gran confrontación, y es en el momento en el que ambos países no solo tienen cabezas nucleares suficientes para dañar al otro, sino tienen la suficiente capacidad para hacer esa entrega en el mismo tiempo que el otro. Es decir, de nada te sirve que tú tengas más cabezas nucleares que el otro país, si el otro país puede hacer esa entrega antes que tú, porque entonces te limita. Esa destrucción mutua queda eliminada en el momento en el que tú colocas misiles y cabezas nucleares en Ucrania y seguramente también en Bielorrusia y también en Georgia y también en todos los sitios en los que nos quieran colocar. Entonces es evidente que más allá de que podríamos remontarnos a los documentos que existen sobre las promesas realizadas a Rusia en el año 90-91, más allá incluso
de que el propio Biden asegurara en los años 90 que la expansión de la OTAN era algo que no iba a ser aceptado por Rusia y que podía crear unos problemas, además de medios centenarios geopolíticos, además de un montón de personalidades que se opusieron a la expansión de la OTAN. Es evidente que la OTAN es una organización militar, la OTAN es una organización ofensiva de Estados Unidos y la OTAN es un peligro para Europa. Es el mayor peligro que existe en Europa a día de hoy, es la OTAN. Porque, vuelvo a repetir, que nos podemos relacionar solos con Rusia, creo que es evidente, está quedando claro. Es decir, que tenemos capacidad militar para relacionarnos con Rusia, creo que es evidente. ¿Necesita Alemania gastar 100.000 millones de euros más en defensa? Es una auténtica barbaridad. Eso es dos veces lo que gasta, eso es lo que gasta Rusia en 2 años. Es decir, Alemania necesita un extra de lo que gasta Rusia en 2 años. O sea, ese es el problema. O sea, el problema con Rusia es que tenemos que gastar más dinero en armamento que ellos. Esto es una auténtica falacia. Y se está usando esta guerra para engañarnos. Se está usando esta guerra para alimentar a la industria armamentística. Se está usando esta guerra para censurar. Fijaros, esta misma periodista, y vuelvo a repetir, es de lo mejor que hay. Esta misma periodista comenta al principio del artículo: en la mayoría de los conflictos hay múltiples aspectos y lados que contar y que merecen ser tratados de manera equivalente. Su existencia es, de hecho, una buena señal de normalidad. Pero, en unos pocos casos, no es así. Y contarlo de otra manera es no reflejar la realidad. Es decir, esta periodista está diciendo que hay partes de lo que está pasando en Ucrania que no se puede contar. O sea, una periodista que en la cabecera está abogando por la censura, que está abogando por la desinformación. Y esto es eldiario.es. Imaginad lo que tenemos que vivir en cualquier otro medio y lo que yo estoy leyendo que son auténticas barbaridades, porque Rusia un día quiere atacar, ya lo comentábamos, atacar la OTAN, un país de la OTAN. Hace 2 fines de semana nos anunciaba el Español que informes de Moncloa señalaban que en aproximadamente 48 horas Rusia atacaría un país de la OTAN. Otro día va a utilizar armamento nuclear, otro pretende conquistar Moldavia y las repúblicas bálticas. Y es una sucesión. Al día siguiente en Rusia va a haber un golpe de Estado, porque estaban a punto de darle un golpe de Estado. Bueno, es una barbaridad, ¿no? Más allá de esto, comentaros, y termino ya, lo prometo. Estamos más cerca que nunca, y estamos muy lejos, afortunadamente, pero estamos más cerca que nunca de un conflicto nuclear, de un conflicto abierto con Rusia. No ya solo porque Putin pueda quererlo o no, que os aseguro que no, porque Putin no está loco, o eso espero, porque si está loco lo llevamos muy mal, ¿no? Pero lo cierto es que estamos desestabilizando un país como Rusia, en el que hay 6.000 cabezas nucleares. Cada vez que Occidente ha jugado a desestabilizar un país, llámese Libia, llámese Irak, de Irak salió el Estado Islámico. Bien, la gran pregunta es: ¿qué puede salir de Rusia? ¿Qué puede salir de Rusia? Y claro, todo el mundo quiere desestabilizar Rusia y aquí todo el mundo sueña con dar un golpe de Estado y quitar a Putin de medio para poner un gobierno pro-occidental. Un gobierno tan pro-occidental como el de Yeltsin, que es del que surge Putin, no lo olvidemos, porque todos esos oligarcas rusos son oligarcas rusos que surgen de Occidente, no vienen de otro sitio, no han salido como champiñones. Por cierto, algún día hablaremos de los oligarcas ucranianos también, que yo creo que puede ser simpático. Pero al final, el problema es que si hay realmente un golpe de Estado en Rusia, si realmente Vladimir Putin cae, si el régimen ruso colapsa, la gran pregunta es: ¿qué va a venir después? Y desde luego, como venga el caos y como venga la anarquía y como tengamos un escenario similar al que hemos tenido en Libia, al que hemos tenido en Irak, al que hemos tenido en tantos sitios, yo desde luego no quisiera que un país con más de 6.000 ojivas nucleares se encuentre en esa situación.
Entonces, no solo la OTAN es una organización militar, no solo la OTAN es una organización expansionista e imperialista de Estados Unidos, sino que además la OTAN es una organización absolutamente irresponsable. Absolutamente irresponsable. Esta guerra, por encima de todo, es absolutamente irresponsable. Europa, nosotros, teníamos que haber hecho todo lo posible por evitarlo. Y cierro ya. Hay un escenario histórico, lo hablamos ayer, en la charla de ayer, que os invito a que lo veáis en la Guerra Fría, que se parece mucho más a la actualidad que el episodio con el que siempre nos quieren, de alguna forma, relacionar lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora siempre nos lo relacionan con los meses anteriores a la Segunda Guerra Mundial, por aquello de Putin es Hitler. Hay un momento histórico que me parece muy interesante, que es del 79 al 83-84, que es la invasión rusa de Afganistán. Si leéis al respecto, veréis que una enorme cantidad de elementos son muy parecidos. Una enorme cantidad de elementos son muy parecidos. Solo hay uno que es diferente y es la posición de Europa. La posición de Europa es lo único que cambia. ¿Y qué cambia de los años 80 ahora con respecto a Europa? Los medios de comunicación. Y ahí lo dejo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación como el diario.es, que a lo mejor está financiado por Soros o por quien sea, o El País, que está en manos de fondos de inversión norteamericano. Esos medios de comunicación son los que crean la conciencia social. Son los que crean la conciencia social. Si no hay medios de comunicación plurales y todos dependen de los norteamericanos, la conciencia social es norteamericana. Bien, la diferencia entre ese periodo histórico y este es que en aquel periodo histórico Estados Unidos abogaba por la línea dura con Rusia, abogaba por el aumento presupuestario. Bien, todo eso ya no hace falta que lo abogue Estados Unidos, ahora lo aboga Borrell, Josep Borrell, en Europa. Bien, dicho esto, termino y empezamos con las preguntas y perdonadme porque, wow, meter en 20 minutos esta charla es muy complicado. Me deja muchas cosas, seguro. Perdón. Bueno, pues sí, gracias por sintetizar temas tan complejos, pero bueno, vamos a tener tiempo además ahora para seguir profundizando. Voy a lanzar la primera pregunta y comienzas a responderla, Juan, sí. Bueno, pues sabemos que el polígono de tiro de Bardenas se usa para entrenar operaciones militares de las armas de la OTAN, como hemos hablado, para probar el armamento que España vende a otros países también, y que la pregunta es ¿qué importancia tiene desde el punto de vista de la geopolítica el uso de Bardenas para el ejército español y la OTAN? Bueno, vale, yo voy a intentar. Tiene una importancia vital porque el ejército español, decía al principio, solo tiene este campo de entrenamiento, ¿vale? El ejército del aire, para el entrenamiento del arma de guerra que son los aviones, ¿vale? Esa es la importancia vital que tiene, tanto para las intervenciones que hace España. Vuelvo a decir la cifra, 101 desde Felipe González, 101 sitios, conflictos, guerras, donde hemos ido. En muchos es verdad que como asesores, a enseñarles a guerrear a los ejércitos, porque nos gusta hacer la guerra por ejército interpuesto, así se dan ellos. Esa es una importancia. Y otra porque aquí entrenan otros ejércitos invitados. Unos pertenecen a la OTAN y otros no, pero vienen a entrenar aquí. Antes os he hablado de varios conflictos en los cuales, en los previos, se entrenó en Bardenas reales. Esa es la importancia geopolítica que tiene. La OTAN tiene varios centros más donde entrenan el arma aérea, ¿vale? No solo tiene este, pero este está en una posición muy privilegiada. Si tú trazas círculos hacia el Sahel, hacia Oriente Medio, hacia Rusia, pues está en un sitio guay para entrenar. Esa es la importancia geopolítica que tiene el polígono de Bardenas. Desde Bardenas se prepara la guerra. Cuando pasan rugiendo esos aviones que os hacen que tiemblen las ventanas, tened en cuenta que no están haciendo nada inocente, están preparando guerras.
es fácil suponer que va a pasar algo en alguna parte del mundo cuando tienen aquí mucha actividad. Mucha actividad, a los pocos días miras la prensa, ¡pum!, la han armado en algún sitio. ¿Vale? Esa es la importancia. La tuvo con el ejército americano, cuando el ejército americano de Estados Unidos perdió una base que tenía muy importante para hacer esto mismo en Libia, pues dijo, Bárdenas. Cuando la presión social hizo que el ejército americano buscara otros sitios donde entrenar en Europa el ejército americano, por cierto, tiene 300 bases. 300. 2 en España. Por cierto, las bases de España son muy importantes para la guerra de las galaxias americana. Son muy importantes para los misiles esos que tiran de largo alcance. Bueno, que tiran no, pero que pueden tirar. Y por tanto, somos un objetivo de guerra muy importante. Si aplican la doctrina, fíjate cómo se llama, no es destrucción mutua, como se llama destrucción mutua asegurada. O sea, que si les da es una locura, ¿no? Y es difícil, pero si les da por esa doctrina, fatal. Ahora, la de disuasión mínima no es menos mala. Y es que a todas les ponen unos nombres que de verdad que el que se nos ocurra hay que echarle de comer aparte al tío. Es que vaya, ¿eh? Esa es la importancia que tiene. Me parece que lo que ha comentado es correcto. Sí comentar que el despliegue de Estados Unidos a nivel mundial, que volvemos a lo mismo. Rusia es un país expansionista e imperialista, pero Estados Unidos, que hay informes que hablan de 800 bases en todo el planeta, 800, es obviamente un país defensivo, ¿no? Yo quería que me hiciera una aclaración, por favor. Cuando hablamos de Rusia, ¿hablamos de la Confederación de Estados Independientes o de...? Porque Rusia... Ya, efectivamente, en Rusia hay 185 nacionalidades, es un tema más. O sea, que no es solo Rusia, ¿no? Es Rusia más los otros estados... Bueno, en Rusia ya sabemos que hay un ente que está muy por encima de todos los demás, ¿no? Bueno, seguimos con las preguntitas. Con el tema del presupuesto militar y la situación de pandemia, ¿qué os parece el incremento del presupuesto militar en detrimento de otras partidas en una situación de crisis sanitaria como la vivida? Y al hilo de esto, ¿qué pensáis de la utilización que se ha hecho durante la situación pandémica desde el principio con las ruedas de prensa con altos mandos militares a la utilización de la UME, los hospitales de campaña y todas estas cosas? ¿Cuál es la dimensión de nuestro gasto militar? Os lo voy a poner así para explicar una cosa que es descabellada, ¿no? Esta es la presentación del presupuesto de defensa español. Tiene una parte, la de abajo del todo, 7.304 millones, que es el gasto que la ministra dijo que hacía. Son más, pero dijo que no era gasto militar, una cantidad, 2.823 millones, que era para comprar armas. Eso no es gasto militar, ¿vale? No. ¿Qué se gasta el Ministerio de Defensa? 7.304 millones, más 2.821 millones, más los organismos autónomos militares. Esto según el criterio OTAN. El criterio OTAN dice, ¿qué es gasto militar? Lo que se gasta para la estructura militar. ¿Qué son los organismos autónomos militares? Los hospitales y la seguridad social de los militares, el ISFAS, que se llama así al instituto que tienen, no, el INVIER, que se llama así al instituto que tienen para negociar con el suelo. Por cierto, el segundo terrateniente de España es Defensa. El primero es Renfe. Esto no hay quien se lo entienda. Sí, es así. Pero el segundo es el Ejército. Y otro que es el INTA, que es la investigación militar, ¿vale? Bueno, pues estos organismos incorporan más, las clases pasivas, las pensiones de los militares incorporan más,
La Guardia Civil incorpora más, porque la Guardia Civil es un instituto armado. Está en otro ministerio para que no parezca que es gasto militar, pero es otro instituto armado. Los otros ministerios donde se mete gasto militar, que son todos menos justicia, por no decir todos los que hay uno tras de otro, ¿vale? Y por último, la generación de deuda. Esa es la cifra. 37.563 millones de euros al año es nuestro gasto militar. Lo podría desglosar mucho, podría decir en sitios chorras donde se camufla gasto militar. Por ejemplo, ¿qué voy a decir? Que el Ministerio de Seguridad Social, o de Sanidad, mejor dicho, paga barcos militares para estar en el Índico. ¿A que no mola? Bien, en la pandemia, durante el año 2020, durante el año 2021, también el presupuesto militar, el que tenían pensado, se incrementó en más de un 30 y tantos %. Este incremento no se ha dado en ningún otro ministerio, ni siquiera los sociales que tuvieron que atender a la pandemia. ¿Os acordáis que había militares para todo? Salían para fumigar las calles, en fin, para todas las cosas que pudiera haber, militares por medio. ¿Por qué? Pues porque hay una estrategia desde hace mucho tiempo de promocionar la militarización y la gente no se la acababa de tragar. Entonces buscaron este rollo. Vamos a darle prestigio, ya que gastamos mucho, ya que nos exigen llegar al 2%, por cierto, esto es más del 2% del PIB. Sería cuestión de decir, oye, si se quedan en el 2%, lo firmamos casi, porque joder. ¿Vale? Pero bueno, querían llegar al 2%, quiere decir en el gasto no oculto. ¿Vale? Entonces, hay que hacer estas estrategias. Y la arremetida militarista en la que ahora participa tan fácilmente la prensa, de forma unánime, viene por ahí, por incrementar el gasto militar. ¿Para qué vale esto? 3. Para ejército invasor, vender armas. Principal misión de nuestra exhibición militar es poner el arsenal a prueba y que nos lo compren por ahí, para seguir siendo la 7ª potencia, a veces la 6ª, en venta de armas mundiales. Tenemos la cuota de mercado, somos la 6ª, del 3%. Claro que la primera tiene el 57%, Estados Unidos. Esos son los que más venden. Y luego van todas las que tienen derecho a veto en la ONU y después nosotros, que no tenemos derecho a veto, pero vamos, que se vea aquí el poderío, ¿no? Eso es lo que significó el gasto militar en la pandemia. Insolidaridad, morro, y mientras nos decían que no había dinero para el ingreso mínimo vital, para un ingreso mínimo vital 400 y pico euros, que está por debajo de la tasa que exige la Carta Social Europea, 700 y pico, pero bueno, no había dinero para eso. Pero sí hubo dinero para incrementar el presupuesto militar en más de 2.000 millones fuera de presupuesto, porque esa es otra característica. Todos los años son muy mantas los tíos haciendo las cuentas y todos los años hay un incremento posterior de cerca del 38%. Es decir, calculan mal y dicen, nos hemos quedado cortos, macho. Nos hacen falta otros. Este año, en la liquidación del 2021, que la he estado mirando esta mañana, han calculado mal 1.200 millones. De lo que es explícito, porque si vamos mirando lo que tienen disfrazado en industria, desde donde pagamos los créditos de defensa a interés cero para que hagan las armas, interés cero quiere decir que si en 10 años hay que devolver 5.000 millones, pero no tienen interés, nos devuelven menos. ¿Quién paga el precio del dinero? Pues la gente. ¿Vale? Les financian para que nos hagan las armas que luego nos venden y teóricamente nos devuelven lo que les hemos prestado. O sea, quien se lo crea. Bueno, yo creo que hay poco más que... Sí. El botón, los militares es que somos así, ¿no? Ya sabéis por qué me han echado del ejército, ¿no?
Sí, el tema del aumento presupuestario, yo creo que ya lo he comentado por encima, es una de las grandes barbaridades. Más allá de que, por supuesto, no se necesita. En el caso español, y lo ha comentado antes, creo que es muy evidente, tenemos además un problema estructural. Y sobre todo tenemos un problema, desde mi punto de vista, de planificación. Un problema de planificación muy grave. Porque no hay discusión, también lo ha comentado y me parece muy esencial. No hemos definido qué tipo de ejército queremos y para qué queremos un ejército. Y en base a ese qué tipo de ejército quiero y qué misiones va a tener mi ejército, entonces defino el número de militares, defino el número de material militar. Fijaros, os comentaba antes que en Europa hay 1,4 millones de militares, 100.000 más que en Estados Unidos. Que Estados Unidos necesite 1,3 millones de militares se puede entender por esa distribución geográfica de la que hemos hablado. Que España o que Europa tenga 100.000 militares más que Estados Unidos no se entiende. ¿Cuál es el sentido? El que los ejércitos europeos, incluido el español, se han convertido en un apéndice de la industria militar norteamericana. Con la siguiente lógica: si no tienes militares, no puedes comprar armamento. Con lo cual nosotros tenemos muchos más militares de los que necesitamos. Las cifras que estaba dando antes, de 137.000 más, bueno, el personal civil y demás, todo esto va subiendo y va engordando de forma más que considerable. Para que os hagáis una idea, en España podríamos tener un ejército más o menos de unos 50.000 militares. Y alguien me dirá, hombre, pero ¿cómo puedes estar diciendo que podríamos tener un ejército de 50.000 militares? Estoy aplicando la tasa finlandesa o la tasa alemana. Es decir, si nos vamos a los datos de los militares, del número de militares que hay en Finlandia, en Suecia o en Alemania con respecto a la población y lo aplicamos en España, nos sobrarían más de la mitad de nuestro ejército. Y alguno dirá, bueno, al final el gasto militar, son militares que más da, si tenemos más, pues tenemos más. Fijaros, después de analizar los datos en Europa de todos los países europeos y los datos de todo el personal sanitario en Europa, es decir, de médicos y enfermeras, era sorprendente comprobar que los 5 países que menor número de militares tienen por habitante son los 5 países que mayor número de médicos y enfermeras tienen por habitante. Es evidente que España, al no tener una política de defensa, en el sentido de al no decidir qué tipo de ejército quiere tener y qué tipo de misiones quiere cumplir, esto nos afecta muy gravemente o de forma muy seria después al resto de partidas presupuestarias como es la sanidad. Y si hiciéramos la comparativa con educación, nos encontraríamos lo mismo. La cuestión es, ¿para qué queremos tener casi el doble del número de militares por habitante que tiene Alemania o que tiene Finlandia? No tiene ningún sentido. Pero sí tiene mucho sentido si lo pensamos desde ese punto de vista de apéndice industrial. España es un apéndice industrial de la industria militar norteamericana. Y por tanto, cuanto más militares tengamos, más vehículos compraremos, más fusiles compraremos, más helicópteros compraremos, etc. Para que nos hagamos una idea, hablaba muy acertadamente del número de misiones internacionales. España presume de ser el país que participa en mayor número de misiones internacionales al año. Sin embargo, si analizamos el número de militares que acuden a esas misiones, que son unos 3.000, y los ponemos en relación con los 137.000 o 130.000 que podemos tener, nos damos cuenta que hay militares que en su carrera profesional no van a poder ir nunca de misión. Es que no van a poder, es que aún así, aun siendo el país que participa en mayor número de misiones internacionales, tenemos militares que aunque quisieran no podrían ir a misiones internacionales porque no hay capacidad. Es decir, esto nos demuestra hasta qué punto, por supuesto, actuamos fuera de España mucho más de lo que se tendría que actuar, pero es que tenemos muchos más militares de los que necesitamos. Y ya si nos vamos a nivel estructural, la situación es absolutamente delirante, porque tenemos más oficiales y suboficiales que soldados. Pero es de verdad más oficiales y suboficiales que soldados. Es como, oiga, aquí pasa algo, ¿no? Y evidentemente lo que pasa es que, bueno, esto es un gran cortijo
Y en la medida en la que tú permitas a los que controlan ese cortijo que hagan lo que quieran, ellos van a respetar después el que tú hagas lo que quieras con el armamento. Más allá de otro ejemplo, sabéis que Zelensky, cuando habló en el Congreso de los Diputados, más allá de hablar de Guernica, a los herederos de los partidos franquistas que bombardearon Guernica y que estos aplaudieran, bueno, es un poco como, bueno, muy delirante. Bueno, es España es así, no es de otra forma, ¿no? Se habló de una empresa de armamento que sigue vendiendo armas a Rusia, porque esa es otra película, ¿no? Si vemos a quién le ha vendido armas a Rusia, o que una gran cantidad de las armas que tiene Ucrania son rusas, o si vemos a quién le ha vendido armas Ucrania desde el año 2015 que comienza el conflicto, 2014-2015, que comienza el conflicto, alucinaríamos, ¿no? Esta gente habla de los derechos humanos y demás, pero se han cansado de vender armas al Sahel, que precisamente no es una zona muy pacífica. Les ha importado un pimiento. Ahí han estado vendiendo armas para que se maten. Y ahora vienen y dicen, oiga, que nos están matando a nosotros. Ya, pero es que usted ha estado vendiendo armas al Sahel para que se maten. Bien, pues esta empresa, que no le han dado mucho recorrido a la mayoría de los medios, y os invito a que entréis y la busquéis, está controlada por militares y agentes de los servicios de inteligencia. Esas son las pasarelas. Y de ahí viene un poco ese gran disparate. Pero vuelvo a decir, es nuestro futuro y es nuestro dinero que está consumiendo el ejército. Es decir, si pensamos en que nuestro ejército podría tener menos de la mitad de los militares que hay ahora, y eso lo trasladamos a nivel presupuestario, se podría reducir el presupuesto de defensa, según un estudio que yo realicé, en un 80%. Ojo, y seguiríamos teniendo militares para las guerras liberales y para ir masacrando países y demás, es decir, que todavía todo eso lo podríamos seguir haciendo, ¿no? Cumpliendo nuestros compromisos OTAN de masacrar el mundo. Eso podríamos seguir haciendo, pero gastando el 80% menos. Bien, pues este país no llega ni siquiera a eso. Es así de triste. Así que no necesitamos gastar más. Creo que necesitamos gastar mucho menos. Bueno, seguimos con respecto a la invasión de Ucrania y a las guerras híbridas. La primera vez que oíamos nosotras en Bardenas Libres hablar de guerra híbrida fue en 2015, cuando se realizaron aquí en Bardenas y en otras bases militares del sur de Europa aquellas maniobras, las mayores de la OTAN desde que acabara la Guerra Fría, la Trident Juncture Tour. Entonces Ucrania era el país invitado para aquellos ejercicios militares. Y la pregunta es, ¿de qué manera afecta este tipo de guerra a la población y cómo podemos cuidarnos ante ella? Creo que Luis lo empezó a decir antes. Nosotros somos munición de la guerra, ¿no? La población es un elemento de esa guerra híbrida. La guerra híbrida es la guerra por todos los medios, no solo por el convencional de tirarse cañonazos y esas cosas que salen en las películas. Y no es un invento tan actual. En la doctrina de la OTAN y en la doctrina de Estados Unidos, de antes de que inventaran el término, ya hablaban de esto. De hecho, en Latinoamérica hubo mucha guerra híbrida. ¿En qué consistía? En penetrar los movimientos sociales, en inducir a meter sectas religiosas, en muchas cosas de esas. Ahora también hay guerra híbrida y la televisión y los medios de comunicación son un elemento, la manipulación. La guerra necesita un relato, ese relato nos lo tragamos como nos tragamos casi todo, así por lo bueno, porque nadie se pone a pensar, pero esto es verdad o no, y entonces nuestra utilización como parte del negocio es importante. Cuando hablan de cultura de la defensa, ¿a qué se refieren? ¿A que sepamos más de la defensa y tengamos criterio propio? No. A que asumamos nuestros deberes de querer mucho a los militares y pagar la pasta que nos piden. Y para eso nos tienen que convencer. Cada vez, ciertamente, cuesta menos esfuerzo, porque hay menos gente dispuesta a darse cuenta de todo lo que pasa. Al hilo de esto, fíjate, sale en La Sexta, me parece que fue,
un experto, llaman a un experto militar para que les cuente qué es esto, la guerra, no sé qué, la estrategia para arriba, para abajo. ¿Y qué se les ocurre? Llamar a un esgemar, a Alejandre, es un esgemar, este fue jefe del Estado, el jefe del ejército, ¿vale? En tiempos del PP. Y el tío, claro, ¿qué va a contar? Pues lo que contó, que ahora nos podíamos dar cuenta los españoles de lo importante que era invertir en defensa, porque teníamos un presupuesto que estaba tiritando, han dejado todo el mundo, y era muy importante gastar más. Claro que se les olvidó decir a todos que Alejandre, desde que dejó el ejército, es consultor de Saner Aeroespacial, de una empresa de armas. Coño, ¿qué va a pedir un tío que vende armas? Pues que le compren más. Como se les olvidó decir que el ministro de Defensa Morenés antes había sido uno de los jefes de otra industria militar. Como se les olvidó decir que el ministro de Defensa, García Vargas, del otro partido turnista, del PSOE, era, después de ser ministro de Defensa, había sido el jefe de la patronal de la industria de armas. Como se les olvidó decir, os puedo decir así, nombres para aburrir, de militares que están en el negocio de la puerta giratoria, en el negocio de la venta de armas. Como se les ha olvidado decir siempre que si uno mira lo que la Comisión de Defensa del Congreso, que es el sitio donde se controla, ¿no?, la política de defensa, ¿qué preguntan? Pues no preguntan nada que tenga que ver con nada de esto, preguntan chorradas. Es una comisión de aplaudir. Va el militar de turno, hace como yo, pone cosas con dibujos de colorines porque eso mola, ¿no? La gente se queda como, hostia, pues hace eso. Y los diputados, que son muy catetos, no como vosotros que entendéis, ellos son catetos, los que no están dormidos, porque se hacen a las 4 de la tarde, que es una hora... Bueno, pues los que no están dormidos y ven aquello, pues se quedan acojonados. ¿Y luego qué hacen con ellos? Los llevan a una base militar a enseñarles cómo funciona todo. Y para un diputado, que un señor lleno de estrellas por todas partes, y todos se cuadran allí, dice, hostia, yo soy aquí. Y ese tío nunca va a preguntar, oiga, pero si es que se gastan, si es que todos los años fallan como una escopeta, es que se gastan en armas que no necesitamos, es que han hecho un submarino que no flota, es que es todo así. Entonces, ¿cómo va a preguntar esas cosas que incomodan? Pues ese es el tema, ¿no? Fijaros, Alejandre, ahí, ¿no? ¿Ves? Ni el botón se pulsaba, así no va. Bien, el personaje Alejandre, si tiráis un poco de hemeroteca, el apellido Alejandre es un apellido muy ilustre, o un poco ilustre, tampoco muy ilustre, pero bueno, tiene su brillo en el ejército. Antes de que hubiera un gemat Alejandre, que salió tarifando con Margarita Robles, antes hubo un jefe mayor del Estado, un jefe de Estado Mayor del Ejército de tierra, llamado también Alejandre, lo podéis buscar en internet, un tipo que se llevó muy mal con José Bueno. Pero más allá de esto, lo que quiero decir, para que veamos un poco este tipo que aboga por comprar, por gastar, claro, la pena es que no hay personas allí para decírselo, pero si hubiera personas allí para decirles, habría que haberle dicho a este hombre que no hace falta gastar más, lo que hace falta es gastar bien. Si creo que fue su hermano, si el hermano Alejandre, en lugar de haber choriceado el dinero que se utilizaba y que estuvieron choriceando para el alquiler de los aviones, no habrían muerto en el Jazz 42 62 personas. Entonces, claro, si no fueran tan chorizos y no hubiera tanto choriceo en el ejército español, a lo mejor necesitábamos gastar mucho menos. La pena es que luego vienen tipos de estos, sueltan su discurso y nadie les dice absolutamente nada, ¿no? Y uno de los grandes problemas, a cuenta de Alejandre, o sea, no es por meterme con el tipo, porque bueno, no hay alto mando militar con el que no te puedas meter, incluido Julio Rodríguez, porque tiene su pasado, ¿no? Lo que sí es relevante esta cuestión del Alejandre es para que nos demos cuenta
para que nos demos cuenta lo mal que se gasta el dinero dentro del ejército. Ya no es que quieran mucho más, sino que lo gastan fatal. Si analizáis el caso del Jack, en el caso del Jack, del dinero que se presupuestaba para alquilar los aviones a lo que finalmente llegaba a los contratistas, pues os imagináis, ¿no? Había una diferencia enorme, ¿no? Las mordidas eran absolutamente salvajes y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Y viene también con el Alejandro actual, porque el Alejandro actual, que está en una empresa militar, evidentemente está en esa empresa militar no porque sepa mucho, sino porque tiene muchos contactos. Bueno, vamos a plantear la última pregunta que traemos por los tiempos que llevamos, a no ser que tengáis claras intervenciones, y si es así, comienzo a dar palabras ahora y así agilizamos y tenemos todas la oportunidad de participar. Si estáis animadas, venga. Yo solo quiero puntualizar algo, porque se ha mezclado aquí un poco la ofensiva de Estados Unidos y la OTAN. Se ha estado mezclando todo el tiempo. Y las guerras de la OTAN. Y yo sepa, la OTAN, aparte de masacrar Belgrado, miles de muertos, como tal, no ha hecho nada más. La OTAN. Y de hecho creo que la OTAN tiene... ¿En Afganistán no está la OTAN? ¿Como OTAN? No sé, que yo estaba en Afganistán con un brazalete aquí en el brazo que ponía OTAN. Pero bueno, solo dos. No, lo digo solo por saberlo, ¿eh? Pero más nada. Todo lo demás ha sido... ¿Le parece poco a Afganistán? 900.000 muertos de inicio. 900.000 muertos de inicio. No digo eso, No sé. que son pocas intervenciones como tal. Pocas. No son tantas. Esas son las actuales. Más creo que la OTAN tiene los días contados, o los años, que le queda poca vida. El hecho de la última alianza que acaban de fundar no hace mucho, Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido, con todo su armamento atómico y demás, es un indicio claro. Yo no creo que a la OTAN le quede mucha vida, de hecho. Sin más, una puntuación rápida sobre que no hay que mezclar lo de los otros países, Estados Unidos, como que se hagan como OTAN. Y de hecho creo que tiene sus días contados. Pues si es una creencia, le quedará poco tiempo, pero lo tienen bien aprovechado. Eso sí. Mira, eso de azul es donde hay operaciones actuales de la OTAN, ¿vale? Operaciones actuales, donde están interviniendo. Yo te las he puesto ahí. Irak, Policía Aérea del Báltico en 3 países, Vigilancia del Mediterráneo, apoyo de defensa en Islandia, que no sé qué defensa necesita Islandia, pero bueno, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, soporte a Turquía, esas actuales, se ha hecho más. Y ahora, ¿qué está haciendo ahora? Pues ahora lo que está haciendo es fomentar la tercermundialización de todos los sitios donde mete la mano. Porque cuanto más frágiles sean todos los sitios, el único poder que mantiene de forma casi hegemónica a Estados Unidos, que es el militar, le va mejor. Porque en las demás cosas, tecnología, cultura, casi todo, ya no son tan hegemónicos. Y mantienen esto. Por eso les vale. Claro que están haciendo otra alianza en el Pacífico. Claro que la están haciendo. Contra otro enemigo. Contra el que todavía... Lo que pasa es que eso sí que jugar con... Bueno, no sé si con fuego juegan en todas partes, pero vamos, yo si fuera el que tiene que planificar eso, yo no lo haría. Hombre, la pólvora la inventaron los chinos. Sí, eso sí. Mirad, fijaros, comentando un poco lo que comentabais, España todos los años gasta más de 500 millones de euros al año en misiones internacionales de la OTAN. Al año. Año pasado casi 600 millones de euros. Todos los años, en estas misiones internacionales. Pero más allá de esto, lo que yo creo que querías comentar, y sí que me parece acertado, es que la OTAN y Europa está adoptando una posición periférica en el tablero mundial.
pero eso no quiere decir que no sea importante, ni quiere decir que tenga poca vida desde mi punto de vista. Poca vida tenía en el año 90 y estamos en el 2022 y todavía está aquí. Bien, ¿cuál es la cuestión? Que a día de hoy Europa era tablero central en una confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y Europa a día de hoy es periferia en un tablero de confrontación entre China y Estados Unidos. De ahí la creación de estructuras OTAN en Asia. Pero es que es más, no sé si estáis, esto se ha conocido muy poco y se ha hablado muy poco. Se está creando una OTAN en Oriente Próximo liderada por Arabia Saudí. Es decir, se llama como tal. Es decir, en los medios de comunicación, si buscáis OTAN, Arabia Saudí, veréis que hay un movimiento en los últimos 2 o 3 años para crear una especie de OTAN en Arabia Saudí. Que la OTAN, por ejemplo, haya cogido como socio estratégico a Colombia, nos muestra hasta qué punto, obviamente no tiene el sentido que tenía antes. Europa no juega un papel central como que jugó antes, y seguramente porque Europa no juega el papel central que tenía durante la Guerra Fría, es el motivo por el que sí está habiendo guerras. Una de las características más peculiares de la Guerra Fría es que no hubo enfrentamientos en el tablero central, sino que todos los enfrentamientos se produjeron en los tableros periféricos. Bien, el que estemos en la segunda gran confrontación en Europa en los últimos 25 años o 30 años nos demuestra hasta qué punto Europa ya no es central. Pero que no sea central no significa que la OTAN no sea importante, y no significa que Estados Unidos esté dispuesto a renunciar a la OTAN. Y os voy a poner ejemplos de por qué no. En los últimos 5 años podéis encontrar declaraciones de Merkel, de Macron, de prácticamente todos los líderes europeos quejándose, especialmente cuando gobernaba Trump, al respecto de la política exterior norteamericana, y pidiendo, especialmente cuando se produce el Brexit, la creación de un ejército europeo único. Un ejército europeo único al que se ha negado en reiteradas ocasiones Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la creación de un ejército único europeo supondría de facto la eliminación antes o después de la OTAN. A lo máximo que se ha llegado después de la confrontación de Ucrania, al calor de la confrontación de Ucrania, es a la creación de una fuerza rápida de 5.000 militares. 5.000 militares en un continente en el que hay 1,4 millones de militares. Eso es lo que nos permite Estados Unidos. Venga, sí, os dejo que tengáis una fuerza de reacción rápida de 5.000 militares. Si no nos dejan crear un ejército, si la OTAN no tiene futuro, ¿por qué no nos dejan crear un ejército? Si la OTAN no tiene futuro, ¿por qué el presidente norteamericano en diciembre pasado no le dice a Vladimir Putin: sí, oiga, no se preocupe, la OTAN no se va a expandir, yo le firmo lo que sea que la OTAN no se va a expandir? ¿Cómo que no se va a expandir? Si es que hasta va a desaparecer, porque ya no tiene sentido. Estamos en una guerra en Ucrania por la OTAN, porque Estados Unidos se ha negado a firmar por escrito que no iba a expandir la OTAN. Hombre, sería ya el colmo del colmo. Evidentemente la OTAN tiene mucha vida. Cada vez que vemos una declaración internacional en Europa, los líderes europeos que hablan sobre la creación de un ejército militar en Europa, cada vez que hay cualquier tipo de movimiento militar en Europa, siempre está la OTAN. Siempre. Es más, incluso en reuniones que ha habido en Europa de defensa con motivo de la invasión de Ucrania, el secretario general de la OTAN siempre ha estado allí sentado para decir: bueno, señor, ¿lo ve usted bien? Usted que es el virrey de Estados Unidos, ¿lo ve bien? ¿Lo ve mal? ¿Qué me dice? Es decir, siempre, de hecho, todas las declaraciones van en ese sentido. Y cuando ha habido algún tipo de declaración fuerte de queremos crear un ejército europeo, no se nos ha permitido. Es que no se nos permite, es que Estados Unidos ha dicho que no. Estados Unidos fue el que dijo que no en el año 90 cuando se planteó el crear una asociación paneuropea. Estados Unidos fue el que dijo que no cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia, o la URSS, mejor dicho, planteó que hubiera una Alemania unida y neutral. Caso muy sorprendente. Pero ahí fue Estados Unidos el que dijo: no, yo no quiero una Alemania unida. ¿Por qué? Porque una Alemania unida, neutral,
puede tender a la Unión Soviética en un momento dado. Y a mí lo que me interesa es controlar. Cuando se habla del muro de Berlín, que es un muro de la vergüenza, obviamente, uno de los grandes impulsores y responsables de ese muro, que no el constructor último, es Estados Unidos. Es decir, Alemania quedó dividida básicamente porque Estados Unidos nunca quiso que fuera un país neutral en Europa. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que cayera claramente hacia la izquierda, no ya hacia el lado soviético, sino hacia la izquierda. Entonces prefería un país dividido, controlado por él en una parte, antes que un país que pudiera caer a la izquierda, porque básicamente Alemania era el motor de Europa. Entonces, al final, las decisiones que se están tomando en los últimos años no van hacia allá. Europa quiere, claro que sí, que le gustaría, pero yo no veo que eso, ojo, estamos hablando de probabilidades, a lo mejor mañana llega y se disuelve la OTAN y puede pasar, pero hablamos de probabilidades. A nivel de probabilidad, la desaparición de la OTAN, para que os hagáis una idea, la desaparición de la OTAN supone, a todos los efectos, que Estados Unidos deje de ser una potencia hegemónica global y se convierta en una potencia regional. Europa es la cabeza de puente de Estados Unidos en Eurasia. Europa no va a ser regalada por Estados Unidos de forma tan fácil. Vamos, tendría que haber un colapso, o no sé, tendría que haber un virus que nos contagiara de un sentido de humanidad que a día de hoy no tenemos. Os aseguro que la OTAN es absolutamente estratégica. Para eso han creado lo que ya han montado con Australia, etcétera, etcétera. Que eso sea más importante, porque ahora es mucho más importante Australia que Rusia, no significa que deje de ser importante. ¿Es mucho más importante la OTAN que el patio trasero latinoamericano? Sí. Ahora, ¿va Estados Unidos a renunciar a controlar su patio trasero? No. Es decir, que en determinados momentos haya partes del tablero que sean más importantes. Claro que la parte esencial a día de hoy, el enemigo fundamental de Estados Unidos es China. Y claro que esto es una confrontación que forma parte de esa derivada. Es decir, para analizar lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, tenemos que analizar lo que ha pasado entre Estados Unidos y China en los últimos 15 o 20 años, si no, no tiene ningún sentido. Pero para mí la OTAN creo que sí, que sigue siendo importante. Menos que una asociación Asia-Pacífico, seguro, pero es importante también. A ver, a escasos kilómetros de aquí, en la Bardena aragonesa, se proyecta construir un parque eólico de 75 aerogeneradores de más de 200 metros de altura, condenando la vida del territorio tal y como la conocemos hasta ahora. Y a cientos kilómetros de aquí, en Marruecos, también pretende construir una enorme huerta solar en las puertas del Sáhara, con la que pretende abastecer el norte de Europa. El modelo combustible fósil que alimenta el capitalismo está llegando a su final y la pregunta es: ¿qué relación veis que existe entre este modelo económico, la famosa transición energética y el dominio de nuestros territorios a través del militarismo? Para cerrar el debate. Esta sí que es para matricular. Pero bueno, Europa tenía desde antiguo la pretensión de hacer una inversión brutal en Argelia y en Marruecos para construir la mayor fuente de energía solar que abasteciera a Europa. En China también tiene esta pretensión y la tiene Estados Unidos. Estamos en un momento de diversos colapsos, o a punto de ellos. Uno es el energético, y estamos en una confrontación geopolítica por los recursos. ¿Para crear qué? Para crear islas de suficiencia frente a desechables. Y para eso hacen falta ejércitos y militarismo y esa guerra híbrida que nos convierte en entusiastas de esta movida. Es decir, cuando no haya petróleo para todos, cuando la energía solar no dé para todos, porque se distribuye con unas determinadas redes en una única dirección, cuando no haya seguridad alimentaria para todos, cuando no haya agua para todos, etcétera, etcétera, algunos tendrán una ecología guay. De manera un poco fascista, la verdad, porque dejando a los demás fuera como desechables, pues la cosa es así, pero esa es una derivada que tiene esto. Y los ejércitos ya piensan en eso, es decir, el problema
de la crisis climática que existe, también se está securitizando. También es objeto en este momento del planeamiento de la defensa. Por ejemplo, nuestra doctrina de seguridad nacional o la directiva nacional establece que estos son elementos esenciales para los cuales el ejército está ahí para defendernos. Dice la doctrina esta: España no tiene enemigos. Fenómeno. Pero sí tenemos ejército. ¿Para qué? Porque tenemos riesgos. ¿Cuáles? Estos, entre otros. La inmigración, no sé qué. Dice, joder, pero esos riesgos los podremos tratar de otra manera, desde una visión de seguridad humana, no sé. No. Porque eso es la parte jodida. Eso es gastar dinero a largo plazo. Aquí por las buenas, a mamporros. Esa es la idea. Perdonadme, la cuestión energética desde luego es muy importante, ¿no? No sabemos de todas formas hacia dónde va a conducir el modelo. Efectivamente sí que es cierto, y bueno, lo estuvimos hablando, y aquí lo hemos estado hablando por el tema de todos los molinos eólicos, estos que están colocando aquí, que bueno, uno se mueve por aquí y enseguida los ve por todos los sitios. Estratégicamente es obvio que una de las grandes carencias que tiene Europa es energética, ¿no? Y es uno de los problemas que va a intentar solucionar. Va a intentar solucionar dándole la espalda a Rusia y creando una especie de muro del siglo XXI. ¿Es esa una solución? Pues veremos a ver. La opción que ha comentado y que se maneja de crear estas granjas energéticas en África, evidentemente es algo muy rentable, pero no olvidemos que es algo que sigue fuera de nuestro control. Es decir, ahí tenemos un tipo que cuando ha querido soltar a los migrantes, como si fueran, hablábamos antes de la guerra híbrida, eso es guerra híbrida, nos ha querido soltar migrantes como si fueran pelotas y nos los ha tirado, y nosotros estábamos allí con Marlaska y compañía atizándoles y bueno, los hemos llegado hasta matar, ¿no? Cuando ha tocado se les ha matado y bueno, así. Luego te encuentras las resoluciones judiciales que te encuentras. Pero si eso ha pasado y hemos tenido países que cuando se han dado cuenta que los migrantes les suponían poder, les suponían munición y la han utilizado contra nosotros, si dejamos en sus manos la suficiencia energética, evidentemente la pueden utilizar contra nosotros. Y esto es algo que a mí me parece peligroso, y lo que yo percibo es que no hay una planificación, no hay un plan, no hay un vamos a hacer esto porque necesitamos esto para que en el futuro estemos así. No. Aquí el plan que hubo de Mariano Rajoy fue ponerle un impuesto al sol. Cuando si no se le hubiera puesto un impuesto al sol, hoy estaríamos todos mucho mejor. Pero así nos va. Fijaros, al final lo hablábamos, ¿no? Que en España no tengamos todos placas solares en nuestras casas. Es un crimen, ¿no? Es una barbaridad. Estaríamos todos mucho mejor, ¿no? Si destináramos todo el presupuesto de defensa, o una gran parte del presupuesto de defensa, dejáramos nuestro ejército, lo redujéramos en un 80%, que os aseguro que con eso nos da suficiente para matar y mucho, lo redujéramos en un 80% y ese dinero lo hubiéramos destinado a placas solares, hoy estaríamos todos mucho mejor, ¿no? Pero es muy complicado porque vuelvo a lo mismo, si te fijas, nunca hay plan. El plan del capitalismo es que el capital privado solucione y provea, ¿no? Yo creo que sí que hay un plan. Lo que pasa que no es el plan que nos gustaría, ¿no? Que es el lógico, ¿no? Para el común de los mortales. Tienen su plan. De esto que hablas de las placas y los molinos, dos cosas rápidas que me vais a decir que no es así. Pero aunque llenemos el mundo y todos los putos desiertos de placas y de molinos donde se pueda y en el mar, no llegaríamos ni al 15% de energía que se usa para que este sistema capitalista en que vivimos funcione. Eso para empezar. Y además, otra cosa añadiré, que tanto las placas como los molinos de viento, si tú sumas desde que eso se extrae, se fabrica y toda esa energía, etcétera, hasta que eso es chatarra o lo usas para lo que quieras, eso ha calentado más el ozono que si hubiéramos quemado petróleo. Eso es la segunda cosa, desconocida.
Eso es así. Hoy por hoy. Nada, sin más. Pues, Solo eso. pues no te voy a llevar la contraria, al contrario, te voy a decir que tienes toda la razón del mundo y que muchas gracias por la apreciación, o sea que no hay más versión ninguna, al Nos contrario. lleva al decrecimiento inevitable. Sí, obviamente tenemos antes que todo eso, tenemos un problema de modelo. El mundo es uno. Estoy completamente de acuerdo. Hoy lo que te digo es vamos a ir de cabeza. Totalmente de acuerdo. Y nada más. Pero El problema, fíjate, un problema, estoy de acuerdo con lo que has comentado además de las placas eólicas y tienes mucha razón, y muchas veces se está hablando del coche eléctrico y nos encontramos con lo mismo. Ese problema. Claro, pero el problema es que al final necesitaríamos un plan, fijaros, a nivel mundial de reducción de la población. Es decir, lo cual no quiere decir reducir la población, sino asumir que somos muchos más de los que seguramente podemos habitar el planeta, viviendo con este modelo. O bien Por reducir el consumo. cambiar el modelo. Pero claro, ahora le tienes que ir a la gente y le tienes que preguntar, oye, ¿qué queréis? ¿Seguir manteniendo este modelo? Y bueno, no podemos seguir siendo los que somos, tenemos que ser muchos menos, o cambiamos el modelo y dejamos de tener móviles de tal, dejamos de tener ordenadores, olvídate de esto, olvídate de lo otro. Y claro, si hiciéramos un referéndum, igual lo perdemos. Así que claro, al final se hará lo de las placas solares, pero porque es que el petróleo se va a acabar. Contamina más que el petróleo y será más perjudicial, pues lo será, pero es que el petróleo se va a acabar. Entonces, Bueno, pues si no hay más aportaciones o preguntas así, ha sido un debate intenso, una charla con mucho contenido. Muchas gracias a los ponentes por haber venido, por haber aceptado la invitación de Bardenas Libres a generar este debate. Gracias a las personas que habéis acudido también a la convocatoria. Y bueno, pues nada, esperamos que generar este tipo de espacios creemos que es necesario, más después de 2 años de encierro, ¿no?, hacia adentro, en el que ha sido difícil poner en común y reflexionar en colectivo. Ahora toca también actuar, caminar hacia conceptos como el que se han planteado ahora, como el de crecimiento, como, ¿no?, el concepto de la desmilitarización y de otros modelos de defensa y de relación entre pueblos también. Y sin más, pues eso, gracias y a seguir, nos vemos en las calles. A vosotros.